Bueno, vamos a dar comienzo con la clase. Hoy vamos a ver la teoría sociológica de Karl Marx, pero hay que hacer primero algunas aclaraciones, ¿no? Por el lugar que tiene Marx en la teoría sociológica. Es un lugar muy importante, pero hay que hacer algunas aclaraciones. El- la obra de Marx es muy vasta, muy importante, y generó lo que se podría denominar como una tradición intelectual. Es decir, no se agotó en sus textos, en los textos que él escribió a lo largo de su vida, sino que tuvo desarrollos posteriores por otros autores. Es decir, que cuando nosotros decimos, a diferencia de otros autores, cuando nosotros decimos marxismo, no necesariamente nos estamos refiriendo estrictamente a la persona de Marx, sino que hay otros autores importantes también que han sido parte y son parte de esa tradición. Obviamente, para ser parte de esa tradición hay que compartir como un núcleo, digamos, de ideas que se mantiene, ¿no? Pero hay muchas diferencias, ¿no? En relación a cómo se expresó inicialmente en el contexto del siglo XIX y cómo siguió a lo largo del siglo XX, ¿no? Hay distintas generaciones, digamos, de autores que han trabajado en esa línea. Eso por un lado, digamos, es muy amplio. En segundo lugar, también hay que hacer algunas consideraciones sobre el, el impacto que ha tenido en la política y en la sociedad a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XX, donde en un determinado momento se formaron regímenes políticos y sociales que adherían en gran parte a ciertos postulados o ciertas ideas que provenían del marxismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Revolución Bolchevique en 1917 y a partir de allí se forma un Estado que sigue las directrices del marxismo, marxismo-leninismo, digamos, Lenin, otro autor y un político, un revolucionario, que también fue parte, digamos, del gobierno inicial, digamos, de la Unión Soviética. Y después, bueno, la Unión Soviética, a partir de 1917, pasa por distintas transformaciones y llega a la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría. Se expande el sistema, ¿no? Como consecuencia de la guerra, y hay muchos países de Europa del Este que fueron ocupados al final de la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética, que también formaron regímenes comunistas, así se denominaban, ¿no? Que seguían esas directrices también inspiradas en el marxismo y en Lenin, sobre todo. Otros, digamos, hay otra figura más controversial que era Stalin, que también tenía su impronta, digamos, y otros seguían esa línea, ¿no? Eso en Europa, en Europa Oriental. Después, bueno, hubo otra aplicación en China, digamos, ¿no? En el año 49, también ya cuando había terminado la Segunda Guerra, se instaura también un régimen comunista en China, que ya entonces era también uno de los países más grandes del planeta, y eso también tuvo un impacto considerable. Y después, bueno, hubo una revolución en un país latinoamericano, la Revolución Cubana. Después, eso fue en el año 59, que también este, adhería, digamos, a esas ideas originarias vinculadas al marxismo, ¿no? Con todas las transformaciones, ¿no? Por eso les digo que es un tema muy complejo.
y muy amplio. En el caso de Marx, bueno, está muy ligado, hay que hacer otra aclaración. Uno dice, bueno, ¿por qué el marxismo en una teoría sociológica o en la formación del pensamiento sociológico? Bueno, porque también aportó una perspectiva que contribuyó a definir cómo se configura lo social, ¿no? Y entró en un diagnóstico, hizo un diagnóstico de la sociedad, de los problemas que tenía la sociedad en el siglo XIX, como consecuencia de las transformaciones que se habían producido a partir del industrialismo, ¿no? De cómo se había transformado. Nosotros dijimos que el pensamiento sociológico había surgido, digamos, de los problemas de las grandes transformaciones que se dieron desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, sobre todo en Europa, ¿no? Y en el caso del marxismo, bueno, precisamente intenta dar una respuesta a los problemas generados por el capitalismo y la revolución industrial, ¿no? Entonces, traza en ese abordaje una imagen, digamos, explicativa de la sociedad, ¿no? Basándose en distintas tradiciones también, ¿no? Que ahora, por ejemplo, las podemos puntualizar. Por ejemplo, si nosotros, eh, bueno, esto es un poco lo que dijimos recién, ¿no? El- Cuando hablamos del marxismo también, eso lo podríamos aclarar ahora, cuando hablamos del marxismo hablamos de ciertas obras, ¿no? Que conforman también, cuando es una tradición importante de pensamiento, un canon, es decir, un conjunto de obras principales que estarían como consagradas, por eso se dice que entran en un canon, y que en una época puede tener una definición ese canon y en otra época se puede modificar. Entonces, lo que se leía en el siglo XIX por ahí no es lo mismo, hablando dentro del marxismo, de lo que se leía en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX se revalorizaron algunas posturas filosóficas iniciales de Marx, ¿no? Que tenían que ver con el tema de la alienación, la mercancía. Y en el siglo XIX, bueno, por ahí se hacía más hincapié en la explicación económica del funcionamiento de la sociedad. Entonces, el canon y la tradición no es algo, esto también hay que aclararlo, no es algo estático, sino que se va modificando a medida que se van transformando las sociedades. De hecho, digamos, hay como precisamente por el hecho de haber sido parte, digamos, esta visión marxista de una visión política que apuntaba a transformar la sociedad, y hubo partidos políticos que ascribían al marxismo. También era necesario, digamos, difundirlo, y para poder difundirlo eso también implicaba una simplificación. Y en el siglo XIX la simplificación era más bien economicista, ¿no? Que tenía que ver mucho también con la síntesis que había hecho Engels, un compañero de estudio de Marx, Federico Engels. Pero en el siglo XX, bueno, se vieron, se apuntó a otras dimensiones, ¿no? Se le empezó a dar más importancia a la cultura, no solamente a cómo funcionaba internamente el capitalismo, que en realidad el capitalismo que Marx observa es el capitalismo del siglo XIX, pero el capitalismo también se va transformando históricamente, o sea que no es siempre el mismo, pese a que obviamente conserva una lógica. Bueno, ahí dijimos esto que fue un ideal político, y eso también dificulta la comprensión, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este es un autor que está relacionado con regímenes políticos del siglo XX que se conformaron también en regímenes dictatoriales. Es la crítica que muchos hacen, ¿no? Está bien, sí, pero
el marxismo no es solamente eso, digamos. Y tampoco se lo puede hacer a Marx responsable, por ejemplo, de los crímenes de Stalin, ¿no? Porque eso también tenía que ver con las estructuras de poder que son históricas y que se van conformando también en relación a las dinámicas políticas y se explican a partir de ello, no solamente a partir, digamos, de una ideología, que tampoco está claro que implícitamente tenga que ver con eso, digamos, ¿no? Con lo que pasó en la Unión Soviética y todas esas cuestiones vinculadas al ejercicio del poder dictatorial, porque se transformó también el estalinismo fue una dictadura, digamos, que cometió crímenes, eso es así. Pero bueno, ese es un tema, digamos, pero no se agota allí. Y acá hemos puesto, para algunos autores se conformó como una religión política, claro, eso tiene que ver también con el uso político que se hizo del marxismo en estos regímenes de Europa del Este, que eran dictatoriales y que establecían como establecían un dogma, digamos, la ideología se dogmatizaba, digamos, porque se instrumentalizaba políticamente y no era un contexto plural, digamos, pero eso, digamos, al análisis que hace Marx, digamos, escritos en el siglo XIX, bueno, requiere un trabajo de una lectura, digamos, diferente, digamos, ¿no? Porque una cosa es la instrumentalización y otra cosa es el análisis que hizo Marx, ¿no? Eh, por eso esto lo puntualizamos, porque es complejo nada más. Bueno, acá habíamos puesto las fuentes que influyeron en Marx, ¿no? Porque esto lo hemos dicho varias veces. En el caso del marxismo, especialmente, digamos, ningún autor sale de la nada, sino que siempre están situados en una confluencia de corrientes intelectuales o dentro de una corriente intelectual que hace que se diferencie en algún momento, si no, repetiría lo mismo que ya está establecido. En algún momento hay una ruptura, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si eso lo vimos en una clase anterior, que la dejamos grabada, cuando hablábamos de los paradigmas. Bueno, hay un marco generalmente establecido y con ese marco se piensa. Pero cuando aparecen otros elementos de la realidad digamos, que con ese marco no se le puede dar cuenta, bueno, se reformula. Entonces, pero se produce una ruptura, digamos, ¿no? Entonces, y se conforma hablamos del paradigma, se conforma otro paradigma. Acá es parecido. Hay un conocimiento, digamos, de una serie de autores y de tradiciones y se reformulan o se critica directamente. Se critica porque esto, como diciendo, no explica lo que se quiere explicar como lo hace este autor. Por ejemplo, en el caso de las fuentes que influyeron en Marx, por ejemplo, está la filosofía de Hegel. Hegel era un filósofo alemán, eh, Georg Hegel, ¿no? También él vivió 1870 y pico, 1830, o sea, en el cambio de siglo, ¿no? Fue también un filósofo muy importante, ¿no? de la tradición filosófica alemana. Se clasificaba como dentro de lo que se llama el idealismo alemán, que proviene, digamos, a su vez, es un derivado, digamos, de las líneas que trazó la filosofía kantiana antes. Pero fue un hombre que, si bien tiene una filosofía difícil de comprender, ¿no? Tiene textos que son difíciles en el sentido que tienen un lenguaje propio.
por ejemplo, un texto que se llama La Fenomenología del Espíritu. Está como escrito en clave, pero bueno, ahí es como es un desarrollo de cómo se conforma entre comillas, el espíritu humano. Pero bueno, ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la misma filosofía, incluso de la misma identidad, ¿no? Y después hay otros textos que eh, tienen que ver con la observación que él hacía de la realidad social, y fue un filósofo que observó atentamente lo que había pasado en Francia, la Revolución Francesa, y también lo que había pasado en Haití, en la revolución que derivó en la independencia de Haití, ¿no? Que era un espacio colonial de Francia. Y eso influye también en su filosofía. Y digamos, lo que toma, digamos, Marx es precisamente la idea de la dialéctica aplicada a la historia, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hace. Pero es muy importante porque se podría decir que el marxismo tiene como una matriz, entendiendo matriz como marco, donde se acomodan, digamos, los elementos, aunque cambie el contenido, pero la matriz hegeliana, porque la dialéctica es una forma de entender el conflicto, ¿no? Y la dinámica histórica. La otra tradición que utiliza Marx es el análisis de los economistas británicos, Smith, Ricardo y Malthus, que, digamos, trabajaron también, sobre todo Adam Smith, que hace digamos, que son en cierta forma los que desarrollaron la ciencia económica, digamos, tiene que ver con lo que se llama la economía clásica. Y también fueron como creadores de un campo de estudio, digamos, ¿no? Como que sacaron la economía de la filosofía, ¿no? Porque digamos, la mayoría de las ciencias sociales, digamos, han existido, digamos, no como ciencias autónomas, pero que han estado dentro de la filosofía. Entonces, por ejemplo, hay cosas de la economía que se pueden encontrar en Aristóteles, ¿no? Y también en Santo Tomás, ¿no? Cuando se habla digamos, por ejemplo, de estos sistemas, digamos, de economía natural, digamos, que tienen que satisfacer, digamos, las necesidades, pero no tenían una concepción, digamos, una explicación del mercado. Entonces, lo que hacen estos autores es explicar el concepto de mercado, entre otras cosas, y también intentan, tomando, digamos, los desarrollos que había también en las ciencias naturales, digamos, cuáles serían las leyes de la economía. Entonces, asimilan eh, la economía en alguna medida a un proceso natural, ¿no? Algo que después Marx va a criticar, va a decir, no, no son leyes naturales, sino que son construcciones sociales en alguna medida, ¿no? Y eso lo va a hacer con el concepto de reificación, digamos, pero que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahí entró en el tema del mercado, digamos, y de cómo funcionaba el capitalismo, digamos, tenía esa base, Marx. Después, bueno, se señala los socialistas utópicos franceses, que, bueno, le hacían una crítica, ¿no? Esto también es algo que hay que aclarar, ¿no? El Marx, digamos, no era un sociólogo, digamos, en el sentido de que estaba en una cátedra de sociología y que trabajaba en una universidad. No, no estaba institucionalizada la sociología como ciencia, no había logrado la autonomía. Por eso hablamos de pensamiento social en esa época. La institucionalización se va a dar con Durkheim, ¿no? A fines del siglo XIX. Pero en el caso de Marx, Marx era, digamos, era como un político, digamos, escribía en periódicos, gran parte de su obra está tomada, digamos, de lo que escribió en artículos periodísticos, y era un investigador y escribió libros. Pero era un fuerte polemista. ¿Qué quiere decir polemista? Era un tipo que discutía con otros, digamos.
contra rivales y dentro de su propio campo. Entonces, con los socialistas utópicos franceses polemizó, digamos, ¿no? Pero, digamos, en alguna medida, algunos reconocen que hay influencias en el sentido que en ese socialismo se planteaba una sociedad alternativa. Entonces, el marxismo también va a plantear una sociedad alternativa al capitalismo, ¿no? Que se va a dar a partir, digamos, de una revolución y que implicaba el fin de la sociedad de clases, ¿no? Pero es también una influencia, aunque se haya diferenciado. Y el marxismo se contraponía contra los utópicos, en el sentido que se consideraba que lo que hacía el marxismo era un socialismo científico, es decir, explicaba el funcionamiento del capitalismo con más rigor científico, ¿no? Y después el otro elemento que influye es, bueno, la realidad de la revolución industrial, ¿m? La realidad de la revolución industrial. Y Marx, digamos, tiene que ver también con su biografía. Marx, digamos, nacido en Alemania, en la zona del Rin, en una ciudad que se llama Treveris. Pero bueno, también estudió en Berlín, estuvo por Alemania y después, bueno, por su actividad política se tuvo que exiliar. Entonces, anduvo por Francia y bueno, finalmente terminó en Inglaterra. Y allí se asocia en una empresa intelectual con Federico Engels, también un investigador alemán que residía en Inglaterra. Y allí pudo ver el efecto que tuvo en la sociedad la revolución industrial, porque Inglaterra era el lugar donde se había generado las primeras etapas de la revolución industrial. Y eso también es interesante, ¿no? Porque en las fuentes de todo el pensamiento social del siglo XIX aparece una práctica intelectual ligada a el registro de las condiciones sociales, ¿no? El tema de los censos, ¿no? Los censos y la estadística, ¿no? Lo que después se va a denominar estadística. Entonces, hay toda una tradición intelectual del registro, digamos, de la cantidad que tiene que ver con la demografía, ¿no? Que conforma también la estructura, digamos, que va a tener después la sociología como disciplina, ¿no? Las encuestas que se hacen por ejemplo, en la fábrica, por ejemplo, el hecho de ir registrando, que lo hacían muchas personas, no es que lo hicieran ellos directamente. Eso en Francia se hacía también, digamos. Registrar, por ejemplo, la cantidad de operarios, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, cuántos eran los niños, ¿no? Que trabajaban. Después, bueno, la cantidad de habitantes por vivienda, todo ese tipo de datos se compilaban, se registraban y trazaban, digamos, un panorama, digamos, generaban como un discurso sobre la sociedad que no era evidente, digamos, en relación a lo que se podía ver en lo cotidiano, ¿no? Sino que eso conformaba un registro y generaba como otra idea, digamos, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, y Engels fue uno trabajó en un libro de ese tipo, ¿no? No fue el único, hay muchos en Europa Occidental de esa tradición, digamos, del registro de las condiciones sociales. Y escribió un libro, digamos, que se llamaba Las condiciones, digamos, de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Y eso también fue como un elemento muy importante en la elaboración de la teoría marxista, ¿no? Bueno, en el caso, volviendo entonces a la idea, digamos, de la influencia de Hegel, la influencia de Hegel está en que el marxismo es también, en gran medida,
una filosofía de la historia, ¿no? Pero una filosofía de la historia que tiene una idea, obviamente, del tiempo. Y esa idea del tiempo eh, es una idea progresiva, digamos. Está muy ligada a la idea de progreso, que es una idea moderna, ¿no? Ustedes saben que las sociedades tradicionales y la sociedad antigua, sobre todo la sociedad antigua, digamos, del mundo antiguo, no tenían una concepción lineal del tiempo, sino que tenían una concepción cíclica, ¿no? Las sociedades, digamos, de Grecia y de Roma eh, pensaban en ciclos, ¿no? Entonces, no pensaban que el tiempo iba a transformar la sociedad, sino que podía haber como a lo sumo una decadencia y un reinicio, ¿no? Digamos, no había como un futuro, digamos, no estaba así como la idea del futuro que es producto también, digamos, de la influencia posterior del cristianismo, que sí plantea un futuro en el más allá. De todos modos, la secularización que hay en el siglo XVII y en el siglo XVIII hizo que esa idea se transmutara en la idea de progreso, ¿no? Ya que la idea de progreso es una idea secularizada, ¿no? El progreso, digamos, es la idea de mejora y mejoramiento hacia el futuro, ¿no? Entonces, esa idea está, digamos, en esta filosofía. Digamos, y otra cuestión que es importante es el hecho de que la historia es importante en el marxismo. Es decir, nosotros no podemos pensar el marxismo sin la historia. Y para Marx era muy consciente de la historia, que la historia eh, determinaba en alguna medida las condiciones de posibilidad de la acción, digamos, de las personas, ¿no? O sea, que las personas viven en un tiempo, digamos, y en unas determinadas condiciones, y lo que puedan hacer o no está condicionado también por la historia anterior, ¿no? Como que, y en eso, digamos, hay también otra idea asumida, que es que la historia es producto de la acción humana, ¿no? Es un proceso humano, ¿eh? Y todo lo que se genera es producto de la acción de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante la historia. Entonces, ¿qué toma de Hegel? Bueno, Hegel había aplicado lo que se llama la dialéctica, que está tomada, digamos, es como un método, digamos, de pensamiento. Y, pero él decía que la historia de la humanidad, eh, se daba a partir de un movimiento generado por el conflicto, y esto también es importante, pero que era un conflicto de ideas, ¿no? De ideas que se oponen, ¿no? Entonces, en un determinado momento, en una sociedad, predomina una idea que en alguna medida la organiza y que es portada también por un determinado sector, y digamos, inmediatamente que se conforma esa idea, aparece una idea contraria, ¿no? Por ejemplo, se puede dar el ejemplo de libertad, esclavitud, belleza, fealdad, verdad, falsedad, ¿no? Son ejemplos como muy generales, pero también se puede dar en el plano político, ¿no? Por ejemplo, la monarquía se contrapone, por ejemplo, en algunos casos la república. La república, digamos, que es un poder, un régimen organizado a partir de una constitución que se dicta en una convención, ¿no? En cambio, la monarquía es hereditaria y por derecho divino, digamos, tal como se legitimaba, ¿no? En el periodo de la Revolución Francesa. Ahí Hegel ve una contraposición, digamos, de ideas, ¿no? La monarquía contra la república, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio histórico, pero en el trasfondo de ese cambio histórico hay una contraposición, ¿no? Entonces, ahora,
De esa contraposición surge una síntesis, una síntesis, digamos, que no quedan iguales así en estado puro, ¿sí? Con esa mutua exclusión, sino que se logra una síntesis. Y una vez que se logra esa síntesis, queda como una idea que a su vez va a generar otra idea contraria. Entonces, en una primera instancia es una tesis, la contraposición es la antítesis y la combinación, digamos, la unión es la síntesis, ¿no? Que a su vez se conforma otra vez como una tesis. Entonces, ese movimiento terminaría en una idea de absoluto, digamos, que sería como la máxima realización, digamos, de una sociedad humana. En el caso de Hegel aparecen cuestiones así como que uno podría interpretar como más religiosas, pero bueno, sería como una idea de absoluto, ligado a lo divino. En cambio, en el marxismo sería la realización de la sociedad comunista con el fin, digamos, de los conflictos de clases, ¿no? Sería como una idea de que se termina el conflicto y se terminaría la historia, ¿no? Es interesante, ¿no? Después se ha usado mucho esa idea, ¿no? Como para justificar posiciones, ¿no? Entonces, de todos modos, lo importante de la dialéctica es que hay una idea de contrarios en conflicto, ¿m? Y que esa idea de los contrarios en conflicto es lo que mueve la historia, es lo que mueve a la sociedad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, eso también tiene que ver con un componente esencial. Eh, Hay un estudiante que se tiene que retirar, ¿no? No hay ningún problema. Después va a estar grabada la clase, así que la pueden consultar después. Eh, el tema es que esa idea eh, es central en la modernidad, ¿no? Como la transformación, digamos, ¿no? Aunque la transformación está ligada al conflicto, ¿no? Eso sería lo esencial, digamos, ¿no? Tanto en Hegel como en Marx. La diferencia es que en el caso de Marx, obviamente, esto también hay que decirlo, en el caso de Marx hay como se traslada el conflicto de la idea a la realidad social. Entonces, por eso se denomina, en una forma de denominar al marxismo o a un componente esencial del marxismo, es el materialismo dialéctico. Se denomina materialismo dialéctico. Bueno, acá, bueno, retomamos lo mismo, ¿no? La dialéctica es una filosofía del conflicto, el progreso y la transformación. El cambio se da a partir del conflicto. Hay otra cosa interesante también, ¿no? La dialéctica no empieza con la dialéctica como conflicto en movimiento y no es algo que haya inventado Hegel, sino que está en la filosofía desde el comienzo, de la filosofía griega, y sería como en una clasificación básica, ¿no? Filosofías que están en la idea de devenir y las filosofías del ser, digamos, ¿no? Las filosofías del ser, ¿no? En el caso de Platón y Aristóteles estamos en las filosofías del ser, ¿no? Que se basan en Parménides, ¿no? En cambio hay otros, ¿no? Como Demócrito, que estaban en la idea del devenir, ¿no? Si nos referimos a los filósofos presocráticos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Hegel viene de allí, digamos, de una vieja tradición que siempre se mantuvo como subterránea, ¿no? Y con la secularización se activó, ¿no? Eh, bueno, la idea bueno, que en Hegel estaba en las ideas, bueno, obviamente en Marx se traslada a la sociedad y en un giro así más concreto va a ser el conflicto de clases, ¿no?
Eso lo vamos a ver. A ver si vemos acá. Claro. Entonces, lo que le da una base, digamos, real es que va a haber, digamos, dos clases antagónicas en el caso, digamos, del materialismo dialéctico, digamos, ¿no? No se trata, obviamente, de conflicto de ideas solamente, no son conflictos individuales, sino conflictos de clases, ¿no? El marxismo habla de lucha de clases, o sea, como que si se saca la lucha de clases, digamos, como que perdería como un pilar el marxismo, digamos. O una persona que piensa que no se da la lucha de clases, bueno, no sería esa persona no sería, no adheriría al marxismo, digamos, la lucha de clases es un componente del marxismo. Entonces, una clase, ¿cómo se define? La clase, digamos, históricamente es una diferencia, digamos, en el seno de una sociedad. Las sociedades anteriores a las sociedades del siglo XIX en Europa eran sociedades estamentales, digamos. Pero cuando se anulan los estamentos, son derogados legalmente a partir de la Revolución Francesa, empieza a imperar otro sistema, digamos, de diferenciación interna, que es que uno de ellos es la clase social. Clase viene de clasificación, no deja de ser una clasificación. Entonces, ¿cuál es el criterio diferencial? Y la propiedad, ¿no? Concretamente, la propiedad de los medios de producción hace que el propietario de los medios de producción o quienes están directamente ligados a él, a ellos, sean los burgueses, ¿no? La burguesía. Ahí aparece una clase. O sea, ¿qué define la burguesía? La propiedad de los medios de producción. Del otro lado, ¿quiénes están? Bueno, los que solamente tienen su trabajo, digamos, para vender, que van a ser los proletarios, ¿no? Que los que trabajan en la fábrica. Entonces, esa es la contraposición básica, burgueses y proletarios, de la sociedad industrial, la sociedad que analiza Marx en el siglo XIX. Entonces, esa diferencia, digamos, de propiedad es lo que está en la base del conflicto. ¿Mm? Ahora, digamos, en la interpretación histórica, ¿no? Que hablábamos hace rato, por ejemplo, la contraposición entre burguesía y proletariado es una contraposición del momento, digamos, en que se desarrolla la burguesía y se industrializa Europa, ¿no? Ahora, antes también existían otras contraposiciones, ¿no? Por ejemplo, antes no era la propiedad de las fábricas, sino la propiedad de la tierra era lo que definía la diferencia, ¿no? Entonces, en el feudalismo, la tierra, digamos, era el activo principal, lo que diferenciaba a quienes tenían la tierra y quienes no lo tenían, y había, bueno, una aristocracia terrateniente que era el grupo dominante. ¿Mm? Eso también tiene que ver con el hecho de que en el marxismo esa estructuración de la sociedad, ¿no? En base a propietarios y no propietarios, se traslada a otras esferas, digamos, de la vida social, y se traduce también en una diferencia política, y a su vez esa diferencia política y social es también la que genera una visión del mundo diferente, ¿no? Es como que está condicionada la visión que se tiene del mundo, que generalmente, y eso lo dice Marx, la visión del mundo de una época es la que tiene el grupo o la clase dominante de esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver el mundo en la época del feudalismo? Bueno, como lo veía quienes dominaban ese sistema, que eran los terratenientes y el clero, digamos, ¿no? El clero, digamos, y que eso se proyectaba a la Edad Media. En cambio, en el caso, digamos, de la burguesía, bueno, la burguesía, la ideología política que va a tener va a ser el liberalismo
y el sistema político, bueno, va a ser el surgido inmediatamente después de la Revolución Francesa, ya sea una monarquía constitucional o una república, lo que fuera, pero bueno, dominada por la burguesía que dictaba también, a su vez, armaba el sistema en su beneficio, ¿no? Por eso digamos, la diferencia, digamos, que hay en la base de la sociedad, de ahí viene otro tema, que es que el marxismo clásico divide la sociedad en la imagen de la sociedad, y esto es muy importante, porque es como una visión alternativa a cómo se entendía la sociedad antes, ¿no? Antes la sociedad se entendía como producto de los procesos inherentes a lo natural o a los designios divinos. Cuando se desarrolla la ciencia y eso se traslada a la explicación racional de la sociedad, se plantean esquemas diferentes. Bueno, el marxismo va a plantear un esquema donde se explica lo social a partir, lo social y lo político y lo cultural a partir de lo económico, ¿no? O sea, en la base, en la estructura, está el modo de producción. Lo demás es derivado de ese modo. Si es el modo de producción capitalista, va a haber dos clases, ¿m? Burgueses y proletarios, y los que están dominando en ese momento la sociedad y que van a proyectar las leyes, van a usufructuar también la religión. Bueno, Marx tiene una crítica de la religión que es muy importante. Eh, es un derivado de esa estructura económica. Entonces, en el marxismo, por eso es digamos, una de las críticas que se hace es el determinismo económico. Pero si uno lee el Marx, no hay, no aparece un determinismo, no, es mucho más complejo, porque también se habla de las condiciones objetivas, se habla de la subjetividad, ¿no? Eh, para poder, o sea, no hay un determinismo, ¿no? Así tan claro, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero el hecho de que hay un conflicto a partir de la diferencia de propiedad y que ese conflicto se va proyectando o viene, digamos, del mismo proceso histórico, es un elemento, digamos, central, digamos, del marxismo, ¿no? Es el conflicto que se da en el siglo XIX, digamos, ese antagonismo también se daba en los periodos anteriores, pero con otros actores. Pero siempre hay como una base, digamos, que lo va determinando, ¿no? Y que está en el modo de producción, ¿no? Él habla de un modo de producción esclavista, un modo de producción feudal, un modo de producción capitalista. O sea, el capitalismo es un modo de producción, digamos, ¿no? Que se basa en la división, digamos, en el antagonismo, digamos, de las dos clases, pero en función de la propiedad o no de los medios de producción. Bueno, a ver. eh, el marxismo hace un... Me van siguiendo, ¿no? Va va todo bien, digamos. Están escuchando. Están- Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bueno, uno de los aspectos fundamentales de esta producción teórica, digamos, del marxismo del siglo XIX es que Marx hace una anatomía del capitalismo, o una disección, mejor dicho, ¿no? Ese, digamos, obviamente, ¿no? Uno de los principales libros de Marx se llama El Capital, ¿no? Que es un libro muy extenso, muy complejo, está dividido en varios volúmenes. ¿No? La edición castellana del siglo XXI creo que tiene 8 volúmenes.
y tiene notas al pie muy extensas, ¿no? Es un libro, yo he leído extractos, confieso que no me he dedicado, digamos, porque eso requiere, digamos, como entrar en un plan, digamos, de investigación y antes de formación, digamos, ¿no? Que es muy largo. Por eso les digo que no es una cosa así que se pueda simplificar, ¿no? Pero bueno, hay un libro que quedó inconcluso, ¿no? Y porque dejó partes, digamos, que no terminó que se prestan para distintas interpretaciones, ¿no? Y bueno, y también, esto también hay que decirlo, como autor clásico, o como gran autor, ha generado también tradiciones de lectura, digamos. O sea, como que se hace como no digo que sea un libro sagrado, pero es como un libro que se lee, se interpreta y se discute, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? No es que hay que hacerlo y bueno, entre los que son más exquisitos, digamos, lo tienen que leer en el idioma, porque es muy filosófico también, ¿no? No se lee como una novela. Eh, Hay que leerlo en el idioma original. El idioma original es alemán, ¿no? Entonces, para decir, bueno, en serio, va a estudiar el Capital, bueno, hay que hacerlo como corresponde, ¿no? Hay que saber el idioma. Bueno, yo muy lejos de eso, pero podemos hacer una síntesis, digamos, de qué elementos se puntualizan, digamos, en el funcionamiento, porque lo que desentraña es cómo funciona el capitalismo, la lógica del capitalismo, digamos, y una vez que digamos, se desentraña a partir de sus elementos y su funcionamiento, se lo vuelve a colocar en esa filosofía de la historia, ¿no? Que tiene que ver con las contraposiciones, digamos, y sostiene, digamos, que por las contradicciones internas que genera, va a ser superado históricamente. Eso también está implícito en la teoría marxista, ¿no? Que el- el capitalismo, por sus contradicciones internas, tiene que fenecer, digamos, y tiene que ser superado por otro modo de producción y por otra sociedad, ¿no? Porque eso también está en el núcleo, digamos, del análisis marxista, digamos. La crítica que se hace es porque el capitalismo se lo considera que es un sistema injusto, ¿no? Que se basa en la explotación y pero que en el fondo, digamos, es autodestructivo, digamos. Es como que se autodestruye, digamos, por las contradicciones. No obstante eso, hay también una idea de la revolución pero que tiene que ver con condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Del proletariado. Eso, bueno, lo vamos a ver después. Bueno, la clave para entender el capitalismo, bueno, acá aparece un léxico es, que son las nociones de valor, plusvalía y beneficio. ¿M? Valor, plusvalía y beneficio, ¿no? Eh, Cuando hablamos digamos, del valor, digamos, el núcleo del marxismo se basa también en el valor trabajo, digamos, lo que genera valor para que un producto pueda ser vendido o colocado en el mercado, en el marxismo es producto del trabajo. Pero esto no es una afirmación eh, que tiene que ver solamente con el funcionamiento del modo de producción, sino que el tema del trabajo es una categoría central del marxismo. ¿Por qué? Porque del trabajo surge la sociedad humana, digamos. O sea, como que la sociedad humana es producto del trabajo, digamos, ¿no? No es que sea una parte de la sociedad, no, el trabajo es lo que estructura la sociedad. Es decir, el ser humano de la caverna, por decirlo de alguna forma, digamos, el ser humano prehistórico,
sobrevive y se hace humano a partir del trabajo, digamos, a partir, digamos, de salir a trabajar, de forjarse sus utensilios, de transformar la piedra en un arma, digamos. Es un proceso de trabajo, digamos, y del trabajo surge la humanidad. Eh, no surge la humanidad por una bajada. Ustedes saben que en el marxismo hay una crítica a la religión, ¿no? Es una crítica que proviene de la filosofía ilustrada, ¿no? Entonces, y bueno, y después está también la influencia de un filósofo alemán que se llama Feuerbach, que escribió un libro también muy, muy famoso en el siglo XIX sobre la esencia del cristianismo, que bueno, es una posición atea, digamos, ¿no? El marxismo se basa en un ateísmo. Entonces, la sociedad no es producto, digamos, de la voluntad divina, sino que es producto del trabajo, ¿no? El marxismo es como una filosofía de la autogeneración humana, ¿no? No coloca otros elementos. Y bueno, y eso digamos, por eso en la religión se liga también al concepto de alienación, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces, eh, valor, plusvalía y beneficio, ya vamos a ir viendo. En el núcleo de la producción capitalista está la propiedad privada y el beneficio. El beneficio es el objetivo de la producción y la producción se coloca en un mercado digamos, y el beneficio va a surgir de poner un valor que es mayor a lo que ha sido el costo, digamos, de la producción. De ahí va a salir el beneficio. Entonces, bueno, hay una serie de proposiciones y que lo podemos ir explicando para llegar a este núcleo, digamos, del funcionamiento del capitalismo, por ejemplo. Y que tienen que ver, son como postulados, ¿no? Por ejemplo, esto que dijimos recién, solo el trabajo crea valor. Entonces, ustedes saben que en la economía se distinguen los factores de producción, ¿no? Se habla de capital, el trabajo y la tierra. La tierra, como, digamos, se puede asimilar también a lo que sería la maquinaria, digamos. Eso, así se formuló en la economía clásica. Esos autores que trabajó Marx, ¿no? Que eran del siglo XVIII. Entonces, pero para el marxismo lo que genera valor es el trabajo. Entonces la maquinaria, la tierra y otros factores no generan valor, no crean valor. Lo que crea valor surge del trabajo. Entonces, el capitalista, hay que hacer unas correcciones ahí porque es el tipeo. El capitalista, ustedes saben, capitalista o el que es el propietario de los medios de producción, que es parte o perteneciente a la clase burguesa, paga al trabajador un salario de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Salario de subsistencia, que es lo que le permite que no se agote el trabajo, que siga viviendo para que siga trabajando. Eso es lo que quiere decir subsistencia. Acá hay otro elemento que no nos podemos extender. Ustedes saben que el capitalismo se forma históricamente y para que se plasme tienen que darse varias condiciones simultáneamente. Una de ellas, fíjense, es el trabajo asalariado. ¿Por qué? El trabajo asalariado no existió siempre. Antes había como una adscripción, digamos, del campesino a la tierra. A veces había también, y bueno, también había trabajo comunal, digamos, había distintas formas de trabajo y de remuneración. No había tampoco una economía, obviamente no puede haber un salario si no hay una economía monetaria. Pues la moneda también surge históricamente y en ciertas condiciones. Entonces, lo que hace el trabajo asalariado es precisamente sacar al trabajador de las estructuras, digamos, donde estaba inserto como trabajador, como que estaba inserto antes, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los gremios
en la comunidad campesina, en el trabajo domiciliario, ¿no? Porque parte del trabajo de la revolución industrial pasó, digamos, del trabajo domiciliario al sistema fábrica. Pero para eso es necesario pagar un salario, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace el salario es desvincular al trabajador, ¿no? Por eso, después, bueno, el salario tiene su historia también, ¿no? Digamos, hoy en día es como una fuente de seguridad, digamos, en determinados lugares, ¿no? Pero en su momento era una garantía de separación, digamos, del trabajador de sus estructuras previas, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece el tema? Bueno, el trabajador produce, ustedes saben que el trabajo es lo que genera valor, dice, un valor que es dos veces, en sentido abstracto, que lo que obtiene como jornal. ¿Mm? Es decir, el trabajador va a generar un valor que es mayor, que es mayor a lo que va a recibir como pago. Eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Es decir, que el trabajador va a producir un bien que vale 2, para decirlo muy fácil, va a producir un bien que vale 2, o sea, va a generar un valor por 2, pero a cambio va a recibir uno o menos que uno. ¿Mm? Eso, esa diferencia es el plusvalor. ¿Mm? O sea, la diferencia entre lo que el capitalista paga al trabajador y lo que éste produce es la plusvalía que queda para el capitalista. Ahí aparece un concepto que habíamos visto antes. La plusvalía es eso, digamos, es la diferencia entre lo que, digamos, se genera en el mercado con lo que se paga al que lo produce, ¿no? De esa diferencia, que es la plusvalía, va a surgir el beneficio. De ahí va a salir la ganancia del capitalista. Es decir, todos los beneficios se derivan de la plusvalía. Eso también está, digamos, en el análisis del marxismo, ¿no? Entonces, eso, digamos, a nivel interno, micro, digamos, ¿no? De cómo es la diferencia entre ser propietario o no ser propietario, digamos, del medio de producción, o tener solamente el cuerpo, digamos, y el trabajo para poder vender, ¿no? Para poner el cuerpo en la fábrica y recibir un salario. Esa es la diferencia. Ahora, la empresa, sí, estructurada así, no está sola, digamos, ¿no? Sino que hay muchas empresas en distintas ramas, en distintos rubros. Ahora, todos buscan lo mismo, todos buscan el beneficio. ¿Mm? Entonces, pero para poder obtener el beneficio en un contexto de mercado, que es un contexto de competencia, hay que optimizar la producción, hay que hacerla más eficiente. Entonces, de ahí se derivan eh, estas cuestiones que hacen que aumente la productividad y que vaya bajando el costo, ¿no? A partir de innovaciones tecnológicas que se buscan permanentemente por la necesidad de mantener el nivel de beneficio. Porque si una empresa no mantiene un nivel de beneficio en un contexto de competencia, va a la quiebra, digamos, ¿no? Estamos hablando del capitalismo del siglo XIX, eso siempre hay que tenerlo presente. Eh, Después se transformó, digamos, ¿no? Y ha seguido subsistiendo, digamos, porque de hecho sigue existiendo, ¿no? Tiene sus fases, ¿no? Entonces, los capitalistas compiten en el mercado y buscan introducir mejoras para mantener el nivel de beneficios. Ahora, en el caso, digamos, de esta competencia, obviamente hay ganadores y perdedores. Y el hecho de que haya ganadores y perdedores hace que
el capital se vaya concentrando, digamos, o que los beneficios se vayan concentrando en las empresas que van quedando. Entonces, esa situación, digamos, de quiebra, digamos, de las empresas y compañías que no tienen la capacidad de subsistir, despiden a sus empleados, digamos. Entonces, y al despedir a sus empleados, aumentan la masa, digamos, de los trabajadores sin trabajo. Y al no tener trabajo, ustedes saben que ya se vive en las ciudades, digamos, se vive en las ciudades, no está desarrollada la protección del Estado, la asistencia social, no están, y tampoco están las redes que proveía la sociedad tradicional, digamos, ¿no? De las estructuras comunitarias, de los gremios de artesanos, del trabajo a domicilio, que era previo, digamos, a la revolución industrial y donde la economía también era mixta, digamos, había también producción, digamos, de tipo campesino, digamos, de autosuficiencia en algunos lugares y que se alternaba con otro tipo de trabajo. No, acá es solamente el salario en una ciudad que no es el lugar donde han nacido la mayoría de las personas, en condiciones de hacinamiento, digamos, y de precariedad, ¿no? Entonces, digamos, esa población desempleada no puede consumir. Entonces, al no poder consumir, digamos, los que han concentrado el capital no pueden vender, porque no tienen el mercado, que es un mercado de consumo. Entonces, lo que dice el marxismo en ese análisis es que el beneficio y la propiedad privada, digamos, como gran incentivo, digamos, del capitalismo, digamos, sobre todo el beneficio, en la dinámica que genera se termina transformando en un obstáculo, porque el beneficio y la propiedad privada, como parte, digamos, de la organización general y de la justificación, digamos, ideológica, digamos, del capitalismo, entra en conflicto con la lógica de la eficiencia y la productividad, digamos, que busca precisamente acrecentar el beneficio, ¿no? Porque en la eficiencia y en la productividad se genera desempleo, ¿no? Y al generar desempleo se pierde el mercado. Y si se pierde el mercado, no se pueden obtener beneficios. Entonces, esa sería la contradicción interna del capitalismo que lleva a las crisis recurrentes y que a partir, digamos, de una conciencia progresiva, digamos, que irían a adquirir una conciencia de clase del proletariado, llevaría, digamos, a su reemplazo por un sistema a partir de una revolución, pero motivada también por esta crisis interna, digamos, que reemplazaría, digamos, por otro modo de producción, ¿no? Que sería el modo de producción comunista. ¿Mm? Bueno, eh, hay digamos, un tema que tenemos que ver, creo que es lo que vamos a alcanzar a ver. Después hay otras cuestiones que las vamos a ver. eh, si bien el marxismo no lo podemos agotar en una sola clase, cuando nosotros veamos más adelante las clases de la sociología de la modernidad, vamos a retomar el tema sobre todo de la alienación y cómo se opera, digamos, el concepto de reificación, todo, que son importantes también en el marxismo del siglo XX, ¿no? Y o sea que, si bien queda como que terminamos el tema hoy, lo vamos a retomar, digamos, lo vamos a retomar junto con otros sociólogos clásicos, ¿no? Cuando veamos sociología de la modernidad, porque esto también tiene que ver con la autogeneración de la sociedad, de cómo se van transformando.
el impacto que tiene la innovación tecnológica, las deslocalizaciones, las transformaciones del trabajo. Es algo que se ha seguido dando. Entonces, bueno, lo tenemos que ver. Por eso esto nos da nos permite entrar en el tema. Ahora, hay un texto muy famoso, muy leído, muy traducido, que es el Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista es un libro cortito, sería como un panfleto, digamos, ¿no? Un panfleto que se escribió en el contexto de la Revolución de 1848. Ustedes saben que en Europa, eh, a fines del siglo XVIII, bueno, tuvo la Revolución Francesa, pero esa no fue la única revolución, hay un ciclo revolucionario, ¿no? Después hubo otras, ¿no? Hubo otra en 1830 con epicentro en Francia también, que repercutieron en Europa. Y después hubo otra, que sería la última de ese ciclo, que fue la de 1848. ¿No? 1848. Pero fue muy particular eso, porque ya estaba avanzada la revolución industrial en ese contexto y ya se había formado una clase obrera y hubo participación obrera, digamos, en esa revolución, ¿no? Que después derivó en la formación de una república, ¿no? Cayó la monarquía y después, bueno, hubo un plebiscito y volvió la monarquía en la forma de imperio, ¿no? De Napoleón III. Y Marx, bueno, analizó, digamos, ese fenómeno, no fue la única revolución que él vio, digamos, en su madurez. Después estuvo la de la Comuna de París en 1870, también muy importante para el imaginario comunista, pero esta es importante también. Y bueno, Marx escribió ese manifiesto precisamente para que tuviera un uso político, ¿no? Partidario, pero es un texto tiene esa función, entonces es muy claro, muy conciso, está escrito para la difusión, pero también tiene mucha densidad, digamos, de contenido, y, digamos, explica el funcionamiento del capitalismo en alguna medida, en forma muy sintética, pero también lo más interesante es que habla de un proceso histórico y explica el surgimiento de la modernidad, ¿no? Incluso habla de lo que sería la globalización, ¿no? Entonces, Marshall Berman, un autor, un teórico social, dice eh, es un texto fundamental por su contenido y su difusión, y según este autor, es uno de los textos fundacionales de la modernidad. ¿Mm? Dice, fue una poderosa síntesis de la visión marxista, la amenaza del comunismo, porque la primera frase es un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo. O sea, ahí apela a los miedos, que serían los miedos de la burguesía o de los establecidos, ¿m? Los dominantes. ¿M? El tema del miedo es importante, el miedo y cómo se representa la amenaza es importante para entender también los procesos históricos. Entonces, eh, la amenaza del comunismo, la historia de la sociedad humana como historia de la lucha de clases, ahí empieza, ¿no? Toda esa cuestión de la dialéctica, la aplica históricamente, porque ahí habla de los amos y los esclavos, los siervos y el señor feudal, el burgués y el proletario, ¿no? Como distintas etapas de la humanidad, donde cada etapa hay una clase dominante, digamos, que usufructúa el trabajo de los demás, ¿no? Y después, bueno, un mundo crecientemente globalizado por la expansión del capital, y esto también es interesante porque hay
entran las cuestiones ligadas a la relación entre el centro y la periferia. Por eso es una historia donde ya analiza el mundo, ¿no? Y lo hace muy, muy interesante, porque es la expansión, es la formación de los imperios coloniales, incentivados por la necesidad de materias primas, ¿no? Por la necesidad de la producción capitalista. Y bueno, y el tema del imperialismo es también un tema del marxismo, ¿no? Que después lo va a desarrollar Lenin, ¿no? El tema del imperialismo y bueno, también de las luchas antiimperialistas, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen esa raíz. Y los lugares, digamos que son, y hay cuestiones también más controversiales, ¿no? Como por ejemplo eh, el- la idea de que la burguesía cumple una función, pese a la explotación que hace y todo lo negativo inherente al capitalismo, cumplió una función positiva al destruir las formas arcaicas que necesariamente iban a ser destruidas, ¿no? Porque hay como una lógica interna, digamos, en el marxismo, que no llega a ser lo dijimos antes, ¿no? No llega a ser un determinismo, porque siempre está presente la conciencia humana, ¿no? En el marxismo, por eso lo hace interesante, ¿no? Bueno, no son lecturas fáciles, sino que aparecen elementos que uno puede decir, bueno, acá dice tal cosa, acá dice tal otro. Pero acá aparece la cuestión de lo arcaico, que muchas veces lo arcaico es lo periférico o lo tradicional, lo periférico, y ahí entran también las culturas autóctonas, las culturas aborígenes, que no entran en una mayor consideración, digamos, en este pensamiento, que, bueno, no deja de ser un pensamiento anclado o ligado a la matriz, digamos, de la modernidad. Ahí, bueno, entramos en un terreno más difícil, ¿no? De cómo leer el marxismo desde ese lugar, ¿no? Y ver cómo, bueno, el marxismo también se basa en una filosofía del progreso y considera, digamos, que hay formas arcaicas que necesariamente tienen que ser superadas. Entonces, y en eso, bueno, tuvo que ver la expansión del capital. Entonces, la burguesía como agente histórico de la modernidad aparece ahí claramente. Y después, bueno, también el capitalismo, que en su incesante expansión, no puede evitar sucesivas crisis y lo que él interpreta como la que sería la crisis final, ¿no? Por esa contradicción interna. Pero las sucesivas crisis es también un componente de lo moderno, ¿no? Digamos, esa inestabilidad, esa inseguridad que, que hay en un mundo que ya no tiene los pilares que tenía el mundo tradicional, ¿no? Que se basaba en la idea de providencia, ¿no? Y de voluntad divina. Entonces, cada cosa tenía su lugar y cada cosa tenía su sentido. Ahora, cuando se empieza a modificar incesantemente, se vuelve todo más inestable, ¿no? Incluso los parámetros. Bueno, entonces Marshall Berman rescata una frase también, digamos, que está en el manifiesto, que es todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Esa frase hace alusión a la inestabilidad de lo social que genera esta incesante transformación en búsqueda de beneficios, ¿no? Bueno, acá hay, para seguir y terminar con el manifiesto, vamos a cambiar vamos a cambiar de PowerPoint. Vamos a ir a la clase del año pasado y no era acá, era, perdón, vamos a ir, por no tenerlo listo, a el manifiesto comunista, ¿no? Eh, aparecen, por eso les digo, es una interesante síntesis. A ver, no la estoy compartiendo, ¿no? Tiene que- No, no sé nada.
Ahí lo, esperen que me voy al compartir. A ver, ahí está, ahí se ve. Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, como decía, el manifiesto es como una síntesis muy, muy legible, muy interesante, muy dinámica para leer, porque se fue escrito para eso, para que fuera leído, digamos, ¿no? Y ahí hubo una sucesión de traducciones y de ediciones y quedó como un texto así canónico, ¿no? Consagrado, pero tiene su densidad, o sea, no es una simple vulgata, sí, digamos, sino que tiene su... Entonces, bueno, ahí aparece, ¿no? El tema de la lucha de clases, dice la historia de toda la sociedad hasta nuestros días, la historia de la lucha de clases, ¿no? Ahí aparece plasmado en contenido histórico esta idea de la dialéctica hegeliana y del conflicto como motor de la historia, ¿no? Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, opresores y oprimidos. Después aparece... Esta página está en la edición de Tarkus, que es una compilación. Por eso, después yo voy a poner, cuando mandemos el PowerPoint, vamos a poner bien los datos de los libros que yo he utilizado, ¿no? Para ver si alguno quiere profundizar. Dice la moderna sociedad burguesa, ¿no? Fíjense cómo hay una asimilación de la modernidad y la burguesía, ¿no? De eso, con esto vamos a volver, digamos, cuando veamos la sociología de la modernidad. La moderna sociedad burguesa que ha salido de las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clase, las ha simplificado en dos grandes campos enemigos, burgueses y proletarios, ¿no? Ahí vuelve esta idea, es decir, bueno, la historia siempre ha sido alguna forma de contraposición social, digamos. La de este momento, la del siglo XIX, es burgueses y proletarios, dice Marx. Después, como obra también, digamos, de esa burguesía en formación, que ya está madura en el siglo XIX, habla de la mundialización. Fíjese cómo eso está en boga actualmente de hace varias décadas, precisamente ligado también a expansiones del capital y transformaciones tecnológicas, ¿no? Dice, pero acá él dice, bueno, el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía un nuevo campo de actividad. Los mercados de India y de China, la colonización de América, el intercambio de las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y mercancías imprimieron al comercio, la navegación y la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron, esto es la clave, aceleraron la descomposición de los elementos de la sociedad feudal, ¿no? Eso es una explicación, digamos, de la transformación de la sociedad. Fíjense qué importante que es, ¿no? Antes, eh, explicar una transformación social no era tan fácil si uno se situaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Acá Marx está diciendo, no, acá hay una clase social, una búsqueda de beneficio, una innovación tecnológica que requiere ocupar espacios para obtener mercancías. A su vez, esa ocupación del espacio genera una mayor amplitud de los intercambios, del comercio, de la acumulación. Entonces, eso descompone a la sociedad anterior. Entonces ahí dice, la gran industria ha creado el mercado mundial. O sea, ya el mundo no es el mismo. El mundo no es el mismo. No es el mismo porque antes tenía sus distintas formas separadas y no estaban en conexión entre sí, ¿no? Entonces había sociedades autosuficientes que vivían a su modo. Ahora, esta mundialización las quebró, las destruyó y se conforma un mercado mundial. Bueno, volvemos al tema de la burguesía. Fíjense cómo la considera como un agente, digamos, de la transformación, ¿no?
La burguesía ha desarrollado en la historia un papel revolucionario, dice. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, para no dejar subsistir entre los hombres más que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués que en heladas aguas del cálculo egoísta ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero, ¿no? Fíjense cómo ahí está diciendo que el ascenso de la burguesía ha sido el ascenso ha transformado la sociedad. ¿Y cuál es la transformación de esa sociedad? Eh, la destrucción de las relaciones basadas, ¿se acuerdan cuando vimos en la primera clase? En lo emocional, en el prestigio, en lo meramente simbólico, ¿no? Ligado a las posiciones sociales, sino que lo que impera es el cálculo de interés, el beneficio, la ganancia, ¿no? La monetarización, ¿no? Que cuantifica las relaciones sociales y lo demás queda como algo descartable, ¿no? Pero lo más importante es que no hay más, digamos, se destruyen las formas arcaicas de sociedad y en eso hay como una idea implícita de progreso, ¿no? De superación de etapas. Ahora, en la lógica, digamos, de esa interpretación, lo mismo le va a pasar a la sociedad burguesa porque eh, las contradicciones que va a generar la van a llevar a la autodestrucción. ¿Mm? Por eso es un libro importante. ¿Mm? Entonces, ¿en qué consiste el poder revolucionario de la burguesía? Revolución incesante de los instrumentos de producción y esa frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire, que lo tendría que poner entre comillas. Y también el cosmopolitismo aparece, digamos. Eso también es un elemento. Bueno, eso es otro tema, eso ya lo vimos. El tema de los proletarios es que, bueno, así como de las transformaciones de la expansión europea y la expansión del comercio y el artesanado, surgió la burguesía que destruyó la dominación feudal y a la clase feudal propietaria de tierras. El ascenso de la burguesía hace que en el horizonte aparezca también la clase contraria, ¿no? ¿Cuál es la clase contraria? El proletariado, que va a surgir de ese trabajo asalariado, obligado a vender su fuerza de trabajo, que se traslada del campo a la ciudad y que ingresa en las fábricas, ¿no? Una vez que se organiza, para eso está el Partido Comunista es parte de la organización de esa fuerza en sentido político, y toma conciencia, digamos, de las condiciones objetivas y asume su subjetividad como algo diferente y que tiene que lograr actuar en función de su propio interés, de allí va a surgir la clase revolucionaria. La clase revolucionaria que al asumir, digamos, el dominio de la sociedad, una vez superado el modo de producción capitalista, va a generar una sociedad completamente distinta, ¿no? Entonces, si bien la burguesía revolucionó las formas de producción y de expansión que destruyeron las formas arcaicas ya perimidas, digamos, del modo feudal, la verdadera revolución y la verdadera transformación, porque va a producir la unidad, digamos, de la especie humana, va a ser a partir, digamos, de el proletariado como clase universal, digamos, que va a absorber a todo lo demás, ¿no? Y como que esa, digamos, superación del conflicto haría
desaparecer el antagonismo y una vez desaparecido el antagonismo, desaparecerían las clases mismas, ¿no? Entonces ya sería una sociedad sin clases, ¿no? Pero eso, bueno, ya es otro término que sería el terreno, digamos, de la utopía, digamos, de lo que no se ha producido aún, pero que se va a producir en el futuro, ¿no? Entonces, ahí aparece el componente utópico, digamos, de este pensamiento. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si he ido muy rápido, pero me gustaría por ahí si alguno quiere preguntar alguna cuestión. Quedan otras cuestiones, ¿no? Que son importantes, eh, como el tema, pero que lo vamos a ver después cuando veamos sociología de la modernidad, con el tema de la mercancía. La mercancía, la cosificación y el tema de la alienación, ¿no? Como también, ¿no? Tomado de la idea de la crítica a la religión, ¿no? De ahí proviene, ¿no? La idea digamos, la idea de la religión, digamos, de entender a la divinidad como una mera proyección antropológica, digamos, ¿no? Es como que no es que la sociedad o la humanidad hayan sido creadas a semejanza de la divinidad, sino que la divinidad ha sido creada a semejanza de la humanidad. Lo que pasa es que la pérdida, el olvido, digamos, de esa construcción ha generado, digamos, el efecto inverso, digamos, de alienación, de creer que no se pueden dominar cosas que son creadas por la misma humanidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver requiere, digamos, un trabajo más, con más tiempo. Así que yo dejaría acá y reforzaría, digamos, si alguien tiene alguna duda sobre el tema del funcionamiento del capitalismo, eso que hablamos del plusvalor, beneficio, este, trabajo asalariado, todas esas cuestiones, si alguno quiere preguntar algo más. Vamos a ver.